nadie absolutamente hablaba oral. El idioma indígena es nivaplé y el resto era una mezcla de un español entre boliviano, argentino, paraguayo, mal hablado. Así que, sin embargo, es parte de nuestra patria. Yo quiero, más que hablar hoy en general, compartir con ustedes la experiencia que fue mi vida. Soy un recién llegado al Perú, hace menos de un año. ¿Recuerdan en junio del año pasado cuando los periódicos mostraban la muerte de la vida silvestre, la escasez de agua? A fin de junio, el Poder Ejecutivo me asigna la tarea de devolver las aguas en Pilcomayo. Como buen soldado paraguayo que fui, en mi época de Cinefor, la orden fue sencillamente vaya y meta el agua. ¿Cómo? ¿Con qué nivel? Cero. Así como cuando estábamos en Cinefor, la orden era tome la colina. Nuestro comandante nos decía por dónde ir, detrás de qué piedra escondernos, con qué recurso. Solo una orden. Agua en el fuego. Me encontré con la siguiente situación muy particular. El río Pilcomayo no era un río como nosotros conocíamos. No era un río, no era un río como aprendimos en los colegios, como vemos en esta parte del país, que corre los aguas tranquilamente, que podemos medirla y trabajar. Lo primero que nos dimos cuenta es que el Pilcomayo nace en Bolivia, a 3.900 metros de altura. En la cordillera, a 3.900 metros de altura. Su agua depende de las lluvias y en la cuenca alta. El Pilcomayo recorre 2.426 kilómetros hasta llegar a la zona residencial. 2.426. Y tiene una particularidad increíble. Desde que entra a nuestro país, vamos a suponer aquí la frontera con Bolivia, si nosotros dividimos en tres partes, en tres tramos. Aquí corre superficialmente. Aquí entra bajo tierra, desaparece de la superficie y en el tercer tramo vuelve a emerger. Y aquí cuando desaparece, cuando carga el acuífero, ese acuífero permite pequeños pocos de agua salidos de la nada, aparentemente, que sin embargo sustentan la vida silvestre. Claro, al cortarse la entrada aquí, todo esto colapsó. Eso fue lo que ocurrió en el pasado. Por si fuera poco, todos ustedes habrán escuchado hablar de las minas en Bolivia, de toda la deforestación que también hay en la cuenca alta de Bolivia, a 3.000, 2.000, 1.500 metros, cuando eso viene como un torrente. Aparte de arrastrar sus venenos de las minas de Bolivia, arrastran los sedimentos hasta en un 50% del caudal. Es decir, la chocolate que es, la mitad es agua y la mitad es lo que conocemos como el polvo chaqueño. Nuestro cálculo de ingeniería, aún con la experiencia del exterior, no alcanzaba. Realmente, y por si fuera poco, ese problema del sedimento que se deposita en las zonas bajas, que viene todos los años y que no se puede apagar, hace que el río vaya de alguna manera retrocediendo, secando, retrocediendo y secando. Si manejamos mal
vamos a convertir el desierto hasta presidente. Y eso es lo que ha estado ocurriendo durante varios años. Es una zona que es nuestro país, en límite con Argentina. Siguen los problemas, después vamos a hablar de las soluciones que hicimos. ¿Qué otros problemas? Miren, imagínense si este es nuestro mapa, este es el río Paraguay. El río Paraguay corre de norte a sur. La pendiente natural del terreno es de norte a sur. Es decir, que un río oblicuo al río Paraguay también tiene toda la pendiente puesta hacia el sur. Es decir, que necesariamente va a bañar más a la Argentina que el Paraguay. Y ahí no se acabaron los problemas. Visité la zona por primera vez, una vez tomado el cargo. Pedí que me lleven al río y me encontré con una alambrada y unos postes con banderitas argentinas. Porque era la frontera argentina y el río no estaba donde debería haber estado. En el año 2012, una comisión técnica paraguayo-argentina firma un acuerdo para construir unos canales. Esa comisión tenía que haber acompañado, la comisión de la binacional, la construcción. Al no acompañar, Argentina construye las Torres 1 y las Torres 2, dos canales que terminan por derivar el río en un 100% al lado de Argentina. Esa alambrada que decía Argentina había en línea recta 750 metros antes de llegar al río. Entonces, ¿cómo uno va a meter máquinas y excavar ahí? Si eso no es territorio nacional. Si yo entro en Google, todavía veo una línea amarilla que marca el río Pilcomayo como frontera entre Paraguay y Argentina. Hace unos 25 a 30 años, alguna comisión, que no sé quiénes son, determinaron por comodidad que como el río cambiaba de dirección en la zona de planicie, decidieron fijar puntos en tierra firme. Y nuestra comisión de límite terminó perdiendo el río. No solamente la naturaleza nos impuso un problema grave, sino nuestra propia gente, al no acompañar a nuestros técnicos, nuestros políticos, al no saber lo que era poner en tierra firme, nos dejaron fuera del río. No era fácil entonces cumplir la orden de vaya y ponga agua en el río. Si el río no estaba en agua. Claro. El primer paso en el mes de julio fue una reunión de lo que es la Comisión Pilcomayo, que tampoco se reunía. El director del Pilcomayo, el director nacional, es el representante del NOPC. No me toca hacer. Pero los demás, ¿quiénes son? ¿Cuál es la comisión? ¿Por qué se llama Comisión Pilcomayo? Porque ahí trabajan también, o deberían estar, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría del Ambiente se llama, la Secretaría de Emergencia Nacional, la Gobernación de Boquerón, la Gobernación del Presidente Arias, el Ministerio de Defensa Nacional y también como participantes con voz pero sin voto la Asociación Rural de Paraguay y otras asociaciones importantes. Pero ¿dónde estaban todos ellos? Convoco a la primera reunión de emergencia y expreso mi desesperación. El río no está en el Paraguay. Obviamente, las empresas anteriores hacían hasta ciertos puntos y circulaban. Y claro,
cuando entraba el agua, cuando había inundación, porque otro problema de ese momento había sido que tenía dos caras la moneda: el estiaje, la falta de agua total y la inundación total. Solamente para hablar de números, cuando baja al máximo el río Pilcomayo y uno puede pasar caminando, que me tocó hacerlo en el año pasado, llegó el caudal a 13 metros cúbicos por segundo, 13.000 litros por segundo, que todo va por la pendiente al sur del lado argentino. ¿Cuánto eso sube en inundación? 13 pasa a 2.500. Imagínense lo que significa en el Chaco paraguayo eso. Seguían los problemas. Y bueno, como buen ingeniero pido el proyecto de ingeniería, no hay. Y entonces, ¿cómo trabajar las máquinas sin un proyecto de ingeniería? ¿Y por qué no hay proyecto de ingeniería? Y por qué no se hizo una topografía. Pero si yo voy a hacer un bañito en el fondo de mi casa, a mi maestro de obra le doy un planito, basic total, ya dando, cortando, y para ahí no había. Imagínense mi sentimiento y mi impresión alta como estaba en eso. Desesperado. Claro, el primer paso fue movilizar nuestra Cancillería en relación a este tema. Fui criticado hasta por nuestro propio canciller, que al pensar que no íbamos a lograr el objetivo, decidió tirarme la culpa de que estaba haciendo mal mi tarea y ofendiendo a los vecinos. Pero algunos patriotas del Ministerio de Relaciones Exteriores me acompañan a Buenos Aires a hacer nuestra primera gestión fuera de nuestra tierra. Y el 21 de julio, un mes después, se firma en el Palacio San Martín de Buenos Aires el acta de reparto equitativo de las aguas del Pilcomayo a como de lugar, no importa en qué lado esté. Fue nuestra primera victoria. El reparto equitativo de las aguas justificó que nosotros podamos pensar en ingeniería, pensar en trabajo. Antes, ¿qué sentido tenía? La primera vez que creímos que estaba en Paraguay y yo envié mis primeras máquinas, los gendarmes nos detuvieron. Fueron muy correctos. Con toda educación nos dijeron: señores, ustedes están en el suelo argentino. Pero el mapa dice que el mapa no dice nada. Ido a relaciones exteriores, latitud y longitud de los puntos límites. Me envían una larga tabla. Pongo en la computadora y la computadora me grafica algo que parecía un electrocardiograma. Aquí Paraguay, allá el río. Sin explicación. Nosotros no estamos para buscar culpables. No había tiempo. ¿Por qué no había tiempo? Porque el río corre principalmente 4 kilómetros, 3 meses al año. Dependiendo de esa lluvia grande, tiene que correr en enero, febrero y marzo. No había tiempo para buscar culpables. La prensa me decía: ¿qué se va a hacer con la empresa tal? Yo pensaba: sí, todo cometer la estupidez de todos los directores, decir: eso fue la administración anterior, ahí se robó, aquí ya mandé a la fiscalía actúa de oficio y tranca la obra. Entonces, después de haber conseguido el reparto equitativo de las aguas, fuimos a razonar con la fiscalía. Miren, mi orden es: meta el agua, y eso va a venir en enero, febrero y marzo del 2017. Estamos en julio, agosto. Yo no tengo ni ingeniería, tengo que meter esa agua y cavar esos canales y estar preparado. Bueno, hasta diciembre, antes de la Navidad. Y me dice la gente de fiscalía: ¿y qué vamos a hacer? Yo les pido
que atendiendo que el contrato de la empresa está vigente, también quiero razonar con ellos. Y se hace una gran reunión en Fiscalía donde participamos nosotros en la empresa. Relaciones Exteriores, Fiscalía de Contratos. Y le digo, señores, yo no voy a hablar como ingeniero hidráulico, ni hidrólogo, ni nada. Yo voy a hablar como alguien que tiene sed. Quiero meter el agua. El contrato de estos señores está vigente. Si yo pido que se vayan a la cárcel, ¿qué gano? Así que, señores, ustedes serían capaces por el saldo del contrato, hacer el 100% de la obra que falta, a cambio de no ser imputados. Calidad de tiempo. Nosotros tenemos que imputar y nosotros tenemos que meter el agua. Por una vez en la vida no podemos ponernos de acuerdo en esta mesa y decir qué hay que hacer para meter el agua. Si la orden es vaya y meta el agua. Alguien no para eso de perder. Y si quiere discutir el que me dio la orden, el presidente de la República. Si usted quiere ir a decirle, no vamos a meter el agua porque hay que hacer el proceso. ¿Por qué no tratamos de actuar con buena voluntad todos? Y debo reconocer que los primeros que se pusieron la pila fueron los mismos aquí. La empresa todo sería azul, dijo, nosotros vamos a hacer. Vamos a poner las máquinas que fueran necesarias. 30, 35 máquinas simultáneas, rompiendo el silencio chaqueño como máquinas grandes. La gente que alguna vez me acompañó allá vieron que parecen esas enormes máquinas. Ahí ven alguna de esas máquinas y estoy yo de espalda mirando todo eso. Las máquinas tenían que hacer pasamano. Ustedes vieron la obra cuando a la gente pasa la Riva Roja. Yo tenía que hacer eso con máquinas. Le pasa a 35 máquinas. No había tiempo para otra cosa. Parecía, en todo momento parecía imposible. Para nosotros la parecía imposible. Pero no había posibilidad. Tuvimos que hacer un sistema de trabajo diferente. Rompimos cuántas reglas hay. Ustedes saben que hay que usar la cámara por día nomás, ¿verdad? Ustedes saben que estamos allá a 750 kilómetros de la función trabajo. 35 máquinas tenían unos 60 operadores, más gente que tenía que darle de comer, gente que tenía que llevar repuestos, talleres móviles, la logística era enorme. ¿Ustedes creen que si en ese 40 grados de temperatura y en esa sequedad le decían a la gente, el sábado tiene libre vuelve el lunes? Venían y no se iban más. Si hasta no se empleaban domésticas, se va el sábado y vienen el lunes, viene el martes. ¿Se imaginan eso? A 750 kilómetros de función, entonces hicimos un trato. Le dimos al contratista que le duplique el sueldo de los que estaban ahí. Le ganan 2, le ganan 4, le ganan 3, le ganan 6. Pero con una condición. Vamos a trabajar todos los días, inclusive el sábado y domingo, y al fin del mes vamos a juntar 5 días, 6 días libres, vamos a traer un combi, le llevamos todo y traemos todo. 6 días tenemos pagados. Pero los otros días, sin sábado, sin domingo, sin horario. ¿Hay claridad? Trabajamos. Se hizo de noche, dejamos el trabajo. Con doble sueldo también me hace. Pusimos las comodidades. Energía solar. Una empresa pequeña nos permitió tener señal de internet, WhatsApp para todos, para que puedan chatear, mandar fotos con sus familias. Si no, ustedes saben lo que es el paro de barco, cuando están en un lugar comprimido no por el espacio, sino por las condiciones de vida. Uno se iba a pelear con el otro. Pero al tener contacto con su familia, con imágenes, la gente
gente parecía que estábamos cerca. Nuestro principal ingeniero de obra era de Encarnación, se acababa de casar, fue mi alumno en la facultad, en la Universidad Nacional de Itapúa. Se acababa de casar este joven, el ingeniero Oda, descendiente de Camones. El pobre también tenía que quedarse con toda la muchachada 25 días, que después 16 días, y manejaba como loco 1050 kilómetros de Pilcomayo hasta Encarnación para llegar a su señora nueva. Admira él y admira a su señora también, que pudo comprender todo esto. Fue necesario organizar en un tiempo muy corto. Y ahí recién estamos en la etapa de ingeniería. Muy bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Necesitamos topografía. Bueno, pero me dicen los topógrafos, voy a poner un deudorito acá y a mirar. No, yo dentro de 4 meses no voy a resultado. 4 meses. ¿4 meses para tener el resultado de topografía? Y después tengo que hacer un plano de ingeniería y después realizar toda la partida de trabajo. ¿Qué vamos a utilizar? Otra vez, recurrimos a la Universidad Nacional de Itapúa, que me ayudó mucho. Y me dijo, señores, ¿qué hacemos? Hay un instituto del agua, el observatorio del agua, y me dice, profesor, hay que usar tecnología. Tenemos que contratar y enviar drones que vuelen, que identifiquen cada piedra, que fotografíen, que saquen las cotas y las longitudes. Ok, pudo haber mucho. No. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vengo a hablar con un contratista, señor, usted dijeron que iban a hacer, iban a meter agua. La volumen es noticia, y podemos usar topografía tradicional. Ustedes tienen que comprar drones y hacer de esta forma. Y así se hizo. Por eso digo la buena voluntad de la gente. Nosotros hemos volado paraguayo, lado argentino, como un poquito no hacen ni ruido, enviándonos imágenes en las computadoras, pasando por Encarnación, venían a Asunción, toda la información se procesaba, lo tuvimos fotografía y detalles al centímetro. Y nos dimos cuenta preocupados por la situación. Después de que bajaba de la cuenca alta y el Pilcomayo se abre como abanico, ¿cuál es la pendiente del suelo que sigue en el Chaco paraguayo y argentino? 22 centímetros, ¿sí? Cada 1 kilómetro. En 1 kilómetro apenas 22 centímetros, mostró la topografía. Quiere decir que se cae un árbol y me desvía el Pilcomayo porque el árbol tiene 40 años. Quiere decir que se ahoga una vaca y me desvía. ¿Cómo vamos a manejar esto? 22 centímetros. Otra vez la universidad dice, no podemos hacer cálculo ahora. Yo tengo que hacer un cálculo que es básicamente el caudal del agua que quiero meter es igual a la sección por la velocidad. Pero esa velocidad está afectada por esas pendientes tan difíciles, donde en su mayor parte la pendiente tiende al sur. Entonces, hay que usar un modelo matemático. Vuelvo a Buenos Aires y le digo, señores, asígnenme un ingeniero de la Universidad de Buenos Aires, alguien que trabaje conmigo, que voy a buscar también en Paraguay. Y encontramos un fuerte apoyo en Buenos Aires y un fuerte apoyo en Salta. Y conseguimos el modelo matemático que simulaba en la computadora distintos caudales, distintas pendientes con esos bajos valores
acuarios. Y eso nos permitió la forma de canal que ustedes ven ahí. No podíamos saber nosotros si esos canales iban a ser de 5 metros de ancho, de 10, de 15, de 20. La computadora fue indicándonos que esos canales también tenían que cambiar de diámetro. Y para poder entender, tuve que observar a la red de canales como un árbol. Ustedes ven el árbol del tronco principal, solo salen las ramas poco menos gruesas secundarias y las ramas más finitas. Y en mi cabeza, ese árbol era acuático y estaba vinculado con el río. Tenía que meter en algunos esteros. Tenía que meter bajo tierra para recargar lo que se llama el acuífero. Porque cuando se acabe, dentro de 2 meses, ustedes van a escuchar que el Pilcomayo dejó de fluir otra vez y va a ocurrir. Va a ocurrir. Porque van a dejar de venir las aguas de Bolivia hasta la siguiente llegada que se llama. Pero mientras tanto, vamos a sobrevivir. Con esas aguas bajo tierra que salen de esos pozos, de esos tacamares que tienen que sustentar nuestra vida silvestre y 1 millón y también cabeza de ganado que hay. Y mucha población difícil de servicio. Cuando recorría la zona, llegaba a las escuelitas, como habrán visto en mi Facebook, escuelitas chiquititas. En esas escuelitas encontramos 30, 40 alumnos por escuelita, alumnos que estaban en clase única, aula única, 3, 4 grados, y el profesor dormía en el aula de lunes a viernes y los chicos venían hasta de 6 kilómetros caminando a la escuelita con sus botelloncitos de agua que tenían que racionar como vuelo chaqueño para que les sirva de ida y vuelta, porque los chicos no se quedaban a dormir por eso. Y me impresionó ver en una de las escuelitas pintada en la pared por los chicos la bandera paraguaya. No tenían bandera, no tenían uniforme, no tenían libros, no tenían lápiz. Porque eso se llama la batalla. Audiencia en el Ministerio de Educación y Cultura. Y en este país, pues, aunque el cargo es una carga secreta, pero seguían la viceministra. Y luego dice el ministro, ahí es bueno, se llama así. Ustedes tienen capacitados. Acá está capacitados. Esta está a 720 kilómetros, así está a 780. Pero nosotros no tenemos vehículos que puedan entrar en esto arena. ¿Qué necesitamos? Ese famoso kit escolar del que estoy gastado. Me puede regalar. No me la enseño. Y armamos las partidas. Nada que ver ya con el río Pilcomayo. Pero los chicos necesitaban. Llevamos uniforme, llevamos todo el programa educativo al sexto grado. Y la gente del Facebook y la amistad empiezan a mandarme de todo. Pasamos a poder. Recibimos condiciones, ya no sabíamos qué hacer. Y nos fuimos a recorrer la escuelita de paso. Mientras tanto, nuestras máquinas empezaban a moverse ya con el proyecto de ingeniería y el simulador de matemáticas. Y llegó el día 1, donde las máquinas tenían que arrancar. Y para motivarnos, también las máquinas, pusimos a todas las máquinas y organizamos como una pista de baile y dimos la orden de Dios. El rugido era tan fuerte en el silencio chaqueño que se escuchaba a kilómetros. Máquinas que no podían parar. Nuestros técnicos, gente valiosa, gente de primer nivel, nuestros choferes que tenían que llevar las provistas
comida, agua. 750 kilómetros atrás, no hay la playa después de tierra. Con lluvia, sin lluvia, no llovía en ese momento, pero y si llovía acá, eso no cargaba el río, yo necesitaba que llueva en Bolivia. Y empezó el trabajo, sin pausa. El paso, parte de la prensa me ataca, yo no entendía por qué. Bueno, era una cuestión política, había que decir lo que se hace acá por motivo político. Bueno, la pena es que si fuera ahora hay gente que tiene sus intereses particulares, sin hacer caso a todo eso, seguimos trabajando. Mientras tanto volvimos 2 o 3 veces a Buenos Aires, fuimos incluso a hablar con la Bolivia. Se dice Bolivia, nosotros tenemos un grave problema. La Comisión Trinacional Pilcomayo varía cada año de director nacional. 2016 es director paraguayo, ingeniero Jiménez Tavares. 2017 tiene que ser director boliviano, pero no tenemos fondos. ¿Será que ustedes pueden repetir el año? Es una de estas cosas. El ingeniero puede quedarse otra vez en Sucre, sede de la Binacional, y desde ahí trabajar. Queda toda la Binacional, pero pudimos ahí hacer 2 meses en la oficina. Y noté también, más allá de la política, ese sentido de cooperación entre gente común, entre universidades. Así que esto se logró, no nos engañemos. No es porque yo por en medio, es la gente que se puso la pila. Es la gente que dijo que esta agua tiene que compartirse así. Fue una suma de buenas voluntades. Esa es la razón por la cual recientemente empezó a entrar buena agua. Construimos 50 kilómetros de grandes canales hasta un bañado que se llama Mistolar, que estaba seco, donde moría la vida silvestre. Y después de eso, seguimos contratando menonitas, contratando la rural del Paraguay, contratando quien pueda canalizar. Y como pensábamos en el árbol, recuerden que le dije, el árbol que tiene un tronco y ramas, empezamos a hacer esas ramas más finas, siguiendo la marca del agua que se ve desde la avioneta. Subí varias veces en la avioneta a mirar desde el río, y aquí donde el agua pasaba antes y ahora iba con tierra, hay un poco más de vegetación. Aumentaron el contraste de esas fotos y esos carabelos que formaron nos indicaron ahí que canalizar. Gente más chica se fue a canalizar las ramitas del árbol. Y llegó el día en que las lluvias en Bolivia empezaron a beneficiarnos un poco y pudimos abrir el tapón que pusimos en la entrada. Y el agua empezó a entrar y a llenar arenales que eran muy secos. Acá ya se ve el tapón de entrada a la izquierda abajo, al lado de eso, y esas máquinas empezaron a romper. Se imagina la emoción del momento indescriptible cuando empieza el agua a hacer su primer caminito hacia nuestro canal en tierra argentina y empieza a mojar el suelo paraguayo. En pocas horas el agua abre todo el tapón y entra suave como un arroyo, haciendo ruiditos. Toda la naturaleza despierta. Los más rápidos llegaron primero al agua, manadas de caballos. Los más lentos llegaron después. Y sin embargo, todo empezó a despertar. Así que en el mes de mediados de enero, empieza a entrar el agua. Vuelve
vuelve a disminuir, Bolivia se queda sin agua y Bolivia recurre a una emergencia. La Paz se queda sin agua. No solamente en la zona del Río Comercio, contratan aviones venezolanos y norteamericanos para regar las nubes con un producto químico que los condensaba y generaba lluvia. Hasta el 17 de enero se regaron las nubes. Y de a poco se recuperó un poquito otra vez la naturaleza. En este momento, ese árbol hidráulico que dibujamos hoy mete 140, 150 kilómetros de agua dentro del territorio nacional. Solicitamos nos permitan seguir actuando en esa forma. Evaluamos lo que necesitamos de dinero en el año para seguir haciendo esto. Y salió que necesitamos para que el agua llegue a 300, 400 kilómetros, 91.000 millones por año. ¿Cuánto me asignaron? 21.000 millones para el 2017. Recurrimos a la gente de Chaco y entre todos vinieron a pedir que se replantee el presupuesto. Y en este momento estamos con posibilidades de ir llegando a ese momento que necesitamos para mover en esto. El río Pilcomayo no se puede hacer un canal de hormigón y decir por acá va a pasar siempre. No se puede. Cuando hice mi posgrado en hidráulica en Madrid, estudiamos un canal que se llamaba Tajo Segura entre dos cuencas y tiene 300 kilómetros de largo. Pero siempre pasa por el mismo lugar donde se podía hacer un canal. Pero ¿cómo voy a hacer un canal cuando tengo un río que de repente mañana se va a 100 metros de lado y pasado al otro lado? El canal se va a quedar y hacer otra obra faraónica para nada, como algunas otras ya hay para hoy. Entonces, cada año tenemos que repetir esto que hicimos ahora. Cada agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, tenemos que repetir. Cumplir la orden del presidente. Vaya, meta la cosa. Metí la cosa. Pero lo que vengan después de mí tiene que ser lo mismo. Y cada año, los sedimentos van a venir cada año. Cada año va a haber más dificultades con la naturaleza, con la lluvia, porque la deforestación es un cáncer en muchos países, en el nuestro y en los vecinos. Ahora estoy promoviendo más acercamiento entre técnicos paraguayos, argentinos y bolivianos. Tenemos que trabajar como cuenca, no como país. Como cuenca. Tiene que haber reglamentos para uso del suelo. También ustedes habrán leído alguna vez que nuestros propios ganaderos cierran el Pilcomayo con represas, meten en su campo y el de abajo que se muere. Ahí también. Pero si tuviéramos reglamentos de cuenca, eso no pasa. Uso del suelo. Ahora recurrimos a la Comunidad Europea. Contratamos al ingeniero Marino Spur de una universidad de Holanda que maneja muy bien todo lo que es incluso suelo ganado anual. Y nos está enviando a fin de marzo, tiene que llegar términos de referencia para una licitación que es muy sencilla, que es el manejo de juegos. Y otra que quiero hacer que es la política nacional que somos trinacionales, pero la nacional tenemos que tener, no podemos dejar que nuestros propios ganaderos cierren donde quieren, ¿verdad? Y en estas condiciones, hoy, por suerte, en este momento que estamos aquí, en esta hermosa casa, Ateneo de la Lengua Guaraní, el agua está en 150 kilómetros. Hemos recargado acuíferos, hemos cargado tajamares. Nuestras licitaciones están todas preparadas, tener recursos económicos para ser lanzados, los términos están todos calculados.
Sabemos ante esta experiencia lo que tenemos que hacer. Sabemos cómo vamos a hacer la topografía ahora de 300 y 400 kilómetros. Tenemos visto aviones con sistema láser que van a sobrevolar nuestro territorio y el de Argentina para que en horas podamos tener topografías. El sistema láser es el avión que dispara láser, por ejemplo, a un árbol, desde entrada hasta salida, miles de haces por cada obstáculo. La computadora lo interpreta y dibuja tridimensionalmente en nuestras computadoras el camino. Si hay una vaca muerta, yo lo voy a ver en su tamaño, voy a saber su pezuña, cuántos centímetros tiene. La tecnología la tenemos. La gente que trabaja, tenemos. Los equipamientos técnicos, tenemos. La buena voluntad de nuestras instituciones, tenemos. Ojalá que para coronar esto nos aseguren los recursos económicos y locales que podemos hacer. Van a escuchar seguramente muchas cosas más en este año tan político. Cuando dejen de entrar el agua, nos van a decir eso es parte del ciclo del tiempo. Van a decir si no se tiró la plata, se comió la plata. Pero eso es parte de la política que nosotros tenemos que saber aguantar. No hacer caso. De la política se ocupan los políticos y de meter el agua como la gente común y los ingenieros de